Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Encuentro, este esfuerzo de la Universidad de Sonora por acercarnos al arte y sus protagonistas. El día de hoy estamos transmitiendo desde un lugar hermosísimo. Es un restaurante aquí de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y bueno, a mis espaldas hay un piano de cola, de media cola dirían los que saben de esto, en una forma de fuente. Y eso fue lo que nos atrajo a hacer este programa desde este lugar el día de hoy. Sobre todo porque pues nos relacionamos con lo que es el arte, con lo que es pues las imágenes. Y a propósito de imágenes, el día de hoy tenemos un invitado especial, Juan Casanova. Juan Casanova es un maestro universitario y dedicado pues una gran parte de su vida a lo que es la fotografía, de lo que es la fotografía creativa, la fotografía comercial, no sé. Yo quiero que nos platique cómo se inicia Juan Casanova en la fotografía, que por cierto, él ha expuesto en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco. Aquí, pues buenas tardes a todo el auditorio. Eh, ¿cómo inicié? A ver, deja recordar. Mira, yo vengo de una familia de periodistas. Mi padre, pues un periodista de aquí de la ciudad que tenía un periódico y yo creo que inicié ahí. Recuerdo cuando tenía la edad de mi hija ahorita, que tiene 10 años, a lo mejor un poco antes, me iba con mi papá al periódico y al primer lugar a donde me gustaba irme directamente al bajarme del carro era el laboratorio de foto. Ahí en aquella época pues podíamos ver la magia y vivir la magia de la fotografía, ¿no? Estamos hablando de este periodo extraordinario en cual la fotografía era todavía de cinta. Sí, eran rollos. Eran rollos de 36, no recuerdo, de 36 milímetros, Sí. ¿sí? Y bueno, y había una serie de elementos que tenías que haber aprendido a manejar para poder tomar una fotografía, como es el tipo de rollo, la velocidad, la luz, etcétera, ¿no? La apertura del diafragma, etcétera, ¿no? Recuerdo de esa época, así como si fuera ayer, el olor de los químicos, ¿no? El ambiente del laboratorio y a dos fotógrafos, Óscar Hernández y Jorge García, que Jorge García todavía anda por ahí, se conserva muy bien Jorge. Eh, Óscar, Óscar Hernández era un fotógrafo pues con mucho porte y además era el encargado del laboratorio. Pues era muy apasionante, ¿no? Estar ahí. Era muy apasionante y además, digo, el olor de los químicos se juntaba con el olor de las tintas del papel, con los ruidos de las máquinas de escribir. En esa época, pues yo veía a Sergio Galindo redactar ahí, a Alonso Vidal. Alonso Vidal. Alonso Vidal trabajaba en el periódico. Y las pláticas entre mi papá, Alonso Vidal, Sergio Galindo, pues eran también muy apasionantes, ¿no? Igual que estar ahí en ese laboratorio, ¿no? ¿Cuál fue la primer fotografía que tú recuerdes haber tomado ya por iniciativa tuya? Obviamente me imagino que en aquellos tiempos. Mira, yo primero inicié en la prepa. Yo puse un taller de serigrafía en mi casa. Al lado de mi casa estaba el taller de serigrafía de don Alfredo Parodi, que también es de una familia pues muy reconocida y de artistas, ¿no? Alfredo era un gran pintor y fue el primer serigrafista, yo creo, de aquí de Sonora. Gran serigrafista, hacía magia con la serigrafía. Había carteles en todos los establecimientos comerciales de aquella época. Solamente se podían imprimir los carteles en serigrafía. Y el señor Alfredo Parodi tenía un registro para manejar varias tintas, 4 tintas, 5 tintas, impresionante. Podían haber sido impresiones digitales, pero de la precisión, ¿no? Del registro que se usaba para serigrafía. Y ahí empezó mi interés por la imagen, por la comunicación audiovisual, ¿no?
Después le quité lo del audio, yo me quedé solamente en la foto fija, ¿no? Pero ahí empecé a interesarme más por la comunicación audiovisual, ¿no? Más que escrita. Ahí la verdad te voy a confesar algo que nunca lo había dicho, pero mi papá tenía serias reservas en cuanto a cuando yo entré a la escuela de comunicación, porque no quería que me dedicara al periodismo. Bueno, no sé si te dijeron igual que a mí. Recuerdo, yo estudié también comunicación en la UNAM, en México, y recuerdo que me junté con mi papá para decirle qué carrera había escogido. Y me dice, esa carrera es muy peligrosa, se corre el riesgo inminente de morir, dice, de morir de hambre. No, pero resultó que no, resultó que finalmente pudimos salir pues adelante, pudimos salir y además en este fascinante mundo de la información. Tú, una persona que se desarrolla en un medio periodístico, un medio de noticias, un medio de comentarios, un medio donde, donde se está al día de lo que está ocurriendo y donde la fotografía tiene un objetivo extraordinario, que es el registro de lo que está ocurriendo. ¿Cómo transitas de esa visión a el aspecto artístico, el manifiesto de la fotografía? Mira, yo, bueno, cuando era estudiante, a mí me tocó el movimiento estudiantil del 93 y fui fotógrafo del movimiento. Ahí empecé a tomar fotos yo. Mis primeras fotos fueron de asambleas estudiantiles, ¿no? También era muy apasionante pues participar en ese movimiento, la verdad. Yo creo que una de las cosas que me formaron a mí en cuanto a principios y creencias fue haber participado en ese movimiento estudiantil, que era un movimiento muy noble, ¿no? Defender a la universidad es como defender a la propia familia, ¿no? Y a todos los valores de la sociedad también. Sí, hay que recordar que se refleja todos los valores de la sociedad dentro de una universidad. Entonces, yo cuando terminó el movimiento, que terminé yo la escuela, ahí decidí que yo me iba a dedicar a la fotografía, a la comunicación, y me iba a especializar en fotografía, ¿no? Y así lo hice. Me fui a estudiar a Estados Unidos un par de años, después me fui a estudiar al DF otro par de años y regresé a trabajar en una institución, en el Congreso del Estado. Desde entonces, ya desde hace 20 años que llegué yo hace 21 años que llegué yo aquí a Hermosillo de vuelta, después de haber salido de comunicación y de haberme ido a capacitarme y a convertirme en un fotógrafo profesional, porque la escuela te da las bases, ¿no? Pero yo quería hacer fotografía publicitaria, fotografía artística. Me apasiona todo el tipo de fotografías, he transitado por todos, ¿no? Pero después sí me convertí en un fotógrafo de la cuestión política, ¿no? En el Congreso del Estado, para después brincar al Instituto Sonorense de Cultura. Mientras estaba en el Instituto Sonorense de Cultura, decidí tomarme un break, y ahí fue cuando transité al fotoperiodismo, porque no me quise quitar la espinita de tener la experiencia de trabajar en el periódico, ¿no? Trabajé en el Imparcial 2 años, en la nota roja, en la noticia más ruda. También muy apasionante, ¿no? De trabajar en un periódico. Y pues fueron 2 años muy intensos, la verdad. Lo recuerdo con mucho cariño también porque... Déjame interrumpirte un momento. Yo de la nota roja, ¿saben a quién recuerdo? A La Alarma, al Policía, aquellas revistas escatológicas donde aparecía una gente que si la habían acuchillada, aparecían las acuchilladas por ahí. Y además en la forma en que se redactaba la nota roja. Matóla, violóla y enterróla, por ejemplo, ¿no? Sí, La Alarma. Pero el periodista, sobre todo en este caso, el profesional de la imagen que se acerca a la nota roja, que se acerca realmente a donde está
pues esa parte más vulnerable inclusive o más sensible para todos nosotros. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo afecta o cómo va cambiando la forma de pensar de la sociedad en un fotógrafo como tú? Fíjate que yo, te voy a hablar de mí, pero hablo también por mis compañeros. La experiencia de la nota roja para los fotógrafos es muy fuerte, ¿eh? O sea, generalmente los fotógrafos que yo conozco, pues nos afectan, ¿no? Nos afectan los sucesos esos a los que te enfrentas, accidentes, cuestiones de incluso de violencia entre grupos humanos, ¿no? Hemos sido testigos de pues sucesos que incluso hay gente que piensa que llegamos a perder cierta sensibilidad, pero yo te digo que no. Una de las cosas que yo siempre recuerdo de mis compañeros que siempre estábamos cubriendo este tipo de eventos era que después nos juntábamos para platicar cómo nos había afectado. Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos unos momentos más. Estamos platicando con Juan Casanova, fotógrafo, profesional de la imagen aquí en el noroeste de México, en Hermosillo, Sonora, México.